Bueno, ahí estoy preparando para presentar pantalla. Ya estamos en vivo. Listo, cuando quieran Ok. podemos comenzar. Cande, vos vas corriendo las diapositivas, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, arranco. Voy a comenzar por presentarme. Mi nombre es Alondra y junto con mis compañeras Claudia, Candela y Agostina vamos a hablar acerca de lo que es la alfabetización relacionada con el currículum y lo que es el fracaso escolar. Y cómo podemos evitar ese fracaso escolar y cómo se relaciona también lo que es el diseño curricular con la teoría de Vygotsky. Cande, pásala. ¿Hasta cuál? Hasta la segunda. Listo. Listo, Alo. No se corre la diapositiva. ¿Cómo que no? A mí me sale que ya se corrió. Ahora sí, listo. Sigo. Bueno, vamos a empezar hablando sobre lo que son los documentos curriculares, que es lo que menciona Delia Lerner en su documento. Ella dice que estos documentos curriculares son el fuerte desafío que requiere lo que es la educación hoy en día y que hay que enfrentar tres cuestiones que son demasiadamente importantes. Por un lado tenemos lo que son los problemas o las dificultades, por el otro la toma de decisiones y por el otro, y no menos importante, es la responsabilidad de prescripción. Pasamos a la siguiente diapositiva y comenzamos a desarrollar lo que son los problemas y las dificultades. Dice que estos problemas o dificultades se van a dar porque son problemas didácticos y solo la lengua tiene el poder de resolver estos problemas que se presentan. Solo la lengua misma estamos diciendo porque hablamos de lo que es la lengua y la escritura, el leer y el escribir en esta área en particular. Por otro lado, sabemos también que tenemos que tener en cuenta lo que es la institución en la que se va a llevar a cabo, las presiones y las restricciones que derivan de esta función social que le han sido asignadas. Y en tercer momento, dice que esta preservación del sentido, del saber o de las prácticas que se están enseñando van a ser para plasmarse en un documento o en una propuesta capaz de contribuir a concretar a toda la escuela y a las condiciones generales o el contexto en el que está inserta esa escuela. Porque en realidad de lo que se trata es de ejercer un control sobre estas modificaciones para no denaturalizar este saber que se pretende comunicar. A ver si pasamos a la siguiente y vamos a desarrollar lo que es la siguiente, que sería la toma de decisiones. Este es otro riesgo que tenemos que tratar de evitar a la hora de ver esto del currículum. Esta toma de decisiones dice que va a requerir una toma de decisión en cuanto a una selección de contenido científicamente producido. Es decir, que yo tengo que tener un propósito, ¿sí? Para hacer esta selección. Y esto también va a implicar decidir qué es lo que tengo que enseñar y qué es lo que no. Es decir, qué es lo que le voy a dar prioridad y qué es eso que voy a separar o dejar de lado para otro momento o quizás no darlo.
como dije anteriormente, que esto depende de un propósito, este propósito educativo no depende solamente del docente, sino también que deriva de la institución en la que está inserta. Esto va a comprender dos temas. Por un lado, la selección y la jerarquización. Esta selección es demasiadamente importante porque dice que no se puede enseñar todo, es imposible enseñarlo todo. Por eso es que hacemos esta selección para transformarla y reelaborarla en una propuesta apta para el contexto. Y esta jerarquización, por otro lado, requiere de la toma de decisión en un marco a considerar prioritario. Es decir, que yo a la hora de seleccionar estos contenidos o aprendizajes, voy a priorizarlos porque considero que son aptos para lo que voy a enseñar. Y obviamente tener en cuenta lo que son las prácticas de lectura y de escritura que últimamente están muy ausentes en la educación actualmente. Ahora pasamos a la siguiente, y es la última parte de estos problemas que se presentan, que es la responsabilidad. La responsabilidad es prescripción. Dice que es un proceso que involucra mucha responsabilidad porque necesita de mucha interacción con las prácticas y muchas correcciones, lo cual esto supone no ser una producción aislada ni derivada, sino que va a ser un proceso, ¿sí? Entonces, estos propósitos educativos para la enseñanza de la lectura y la escritura van a incorporar a estos chicos una comunidad de lectores y escritores para formarlos como ciudadanos de la cultura escrita. En teoría, esto es lo que se trata de hacer. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva, y precisamente nombrando esto de las prácticas de lectura y escritura, dice de aquellos que nacen en los medios letrados. Debemos preguntarnos, ¿cuándo serían estas prácticas sociales un objeto de enseñanza? ¿Cómo nosotros como docentes podemos enfrentar estos problemas y hacer que realmente estas prácticas de lectura y escritura sean llevadas a cabo? Porque muchas veces sabemos que estas prácticas solo pueden ser prácticas de lectura y escritura solamente en aquellas personas que lo heredan, que ya vienen con anterioridad en este tipo de situaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva y le doy palabra a mi compañera. Gracias. Pasando a esta otra diapositiva y tomando como referencia las prácticas sociales de lectura y escritura, suponemos concebir los contenidos fundamentales de la enseñanza, sobre todo de los quehaceres del escritor y los quehaceres del lector. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Y acá retomamos lo que dice la autora Lerner sobre los quehaceres del lector. En estos quehaceres del lector nosotros podemos encontrar dos niveles. Uno es el nivel social intrapersonal público y el segundo nivel es el nivel psicológico personal privado. En el nivel social intrapersonal público nosotros podemos encontrar lo que es comentar o recomendar lo que se habló, compartir la lectura, confrontar con otros lectores las interpretaciones generales por un libro o sea, las interpretaciones las generadas por un libro o una noticia, discutir sobre las intenciones en los titulares de ciertos periódicos. Y dentro del nivel psicológico personal privado podemos encontrar lo que es anticipar lo que sigue en el texto, releer un fragmento anterior para verificar si lo que se comprendió al leerlo era así o no. O también podemos encontrar lo que es saltear lo que no se entiende o no interesa para avanzar y comprender mejor el texto, o también podemos identificarnos con el autor de lo que se está leyendo, o distanciarnos de él asumiendo una posición crítica, y adecuar la modalidad de lectura exploratoria o exhaustiva detenida, de manera detenida o rápida a los propósitos que se persiguen o al texto que se está leyendo.
Y ahora pasamos con la siguiente diapositiva y le paso a mi compañera Candela. Bueno, los quehaceres del lector podemos percibir que es menos visible la diferencia entre el nivel social y el nivel privado, porque los quehaceres del escritor siempre van a estar ligados al punto de vista del lector. O sea, uno cuando escribe, la mayor parte de las veces, escribe para que lo lea otra persona. Entonces, como dice Lerner, si nos ponemos a pensar en los quehaceres del escritor, a grandes rasgos podemos pensar en los quehaceres de planificar, textualizar y revisar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usamos el quehacer de planificar, es muy extenso. Cuando pensamos en la palabra planificar, pensamos en muchas cosas. En cambio, por ejemplo, dentro de planificar podemos encontrar un quehacer específico como las decisiones que tomamos acerca de los aspectos que vamos a tratar de un tema en nuestro escrito. ¿Qué información es importante para poner y qué información no? Pensar qué palabras uso, cuál es el lenguaje que voy a usar a la hora de escribir, si tiene diferencias o similitudes con el lenguaje coloquial, con el lenguaje con el que hablo. En suma, los quehaceres del lector y del escritor no son actividades. Si nosotros pensamos en estos quehaceres, podemos dar cuenta que son contenidos, porque no es la actividad en sí. No vamos a estudiar el quehacer, vamos a estudiar la escritura y la lectura. Estos quehaceres van a ser aspectos de esa lectura y escritura que deben darse cuenta de ellos a la hora de plasmar el escrito o la lectura. Nosotros lo que buscamos es que los estudiantes se apropien de esos aspectos para que luego ellos los pongan en práctica y justamente, como decía mi compañera, puedan incorporarse a la cultura letrada. Al ejercer estos quehaceres, los estudiantes pueden hacer uso de ellos, pueden reconocer los distintos géneros, pueden reconocer las diferencias que implican los distintos recursos lingüísticos, cuáles son mejores a la hora de usarlos y cuáles no. Ahora vamos a pasar a hablar de ejemplos que podemos utilizar a la hora de hablar de estos contenidos. Bueno, uno de los ejemplos que elegimos para mencionar los quehaceres del lector, en este caso, es leer textos difíciles. Aprender a leer estos textos complicados es un desafío prioritario que debemos implementar sí o sí en la escuela, para la formación del lector, porque esto los va a obligar a vincularse con un propósito a estos alumnos para que se puedan desarrollar con éxito en su futuro, en sus estudios posteriores. Este tipo de prácticas dice que podemos usarlas en grados más altos, tipo quinto o sexto, porque se va a hacer más ameno en la práctica, ¿no? De tener que leer, releer y releer otra vez, una y otra vez, estos textos para poder comprenderlos. Si pretendemos que los alumnos entonces vayan a construir por sí mismos el desempeño como futuros lectores, es esencial que implementemos estas prácticas de lectura. ¿Sí? Entonces así es imprescindible enfrentar el desafío para incorporar estos textos en nuestro trabajo cotidiano en las escuelas. Carmen. El ejemplo de trabajar con recetas lo va a comentar mi compañera Claudia. Gracias, Cande. Buenas tardes. Bueno, con respecto a trabajar con recetas, nosotros que hemos estado en las prácticas de primer grado justamente en la Escuela Formosa, pudimos visualizar justamente de que trabajar con recetas estaba adecuada a esta edad, justamente a este nivel, por lo que ellos todavía no saben leer, ¿no es cierto? No adquieren esta lectura convencional. Entonces, justamente trabajar con recetas requiere que ellos puedan tener anticipaciones en base, por ejemplo, a tener esto de que hay una lista de ingredientes, unos números que se encuentran en serie, en un cierto orden,
lo que les permitirá ir ordenando una serie de pasos, imágenes que les permitirá apoyarse en ellas, ¿sí? Para las anticipaciones, ya que en las imágenes el contenido descrito generalmente es de alimento, si bien eso sentido, justamente un real, justamente como dice estas prácticas también de las partes del texto que hablan y que ¿no? Bueno, El otro siguiente ejemplo, sí, otro ejemplo que podemos ver es el de trabajar con la redacción de cartas, que nosotras pensamos este ejemplo para nuestros estudiantes de sexto grado de la Escuela de Formosa también, ya que íbamos a estudiar como contenido el quehacer del escritor de evitar la ambigüedad, ya que podríamos plantear una actividad, por ejemplo, de escribir una carta que tenga como motivo la invitación de uno de los trabajadores de la planta de potabilización de aguas cordobesas a la escuela. Entonces, si nosotras queremos escribir una carta, tenemos que saber qué información escribir sin que ocurra un malentendido. Debemos evitar esa ambigüedad. Entonces, ¿cómo podemos practicar ese contenido? ¿Cómo podemos practicar que en la hora de nuestros escritos evitemos esa ambigüedad o malentendidos? Escribiendo, insertando a los estudiantes en una práctica que se dé en la vida. Si bien hoy en día no somos de usar cartas entre pares, entre amigos para mandarnos mensajes o comunicar información, sí se siguen usando en ámbitos laborales o en ámbitos más formales que necesitan un cierto carácter. El siguiente ejemplo lo va a tratar mi compañera Agostina. Bueno, el otro ejemplo que planteamos es el de trabajar con textos instructivos, que parte del quehacer del escritor. En este caso, le vamos a proponer a los estudiantes que mediante la escritura y la redacten un texto instructivo con pasos a seguir sobre un juego de mesa que ellos ya van a conocer previamente, el que ya han utilizado y con el que ya han jugado. En este caso, se va a tener que tener en cuenta el destinatario al cual le van a escribir, que en este caso el destinatario va a ser otro grado de la misma institución, justamente del nivel primario también, en el cual van a escribir las reglas del juego que este destinatario no conoce. Y ahora podemos pasar a la siguiente diapositiva, que es de lo que va a hablar mi compañera Claudia. Sigo yo con esta, después sigue Clau. Vamos a hablar de lo que es ahora el enfoque de Vygotsky, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Vygotsky en este enfoque sociocultural? Y Vygotsky dice que el aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa. ¿Por qué? Porque estos niños no empiezan a desarrollar el aprendizaje cuando entran en la escuela, sino que ya vienen con una experiencia previa. O sea, ellos al ingresar a la escuela ya tienen un aprendizaje previo que lo han adquirido en su casa. Entonces, el desarrollo del niño está interrelacionado desde el primer día de vida. Vygotsky dice que esta interacción entre el aprendizaje y el desarrollo se va a dar en dos niveles. El primer nivel, que sería el nivel educativo real, evolutivo real, perdón, y el siguiente nivel, que sería el de desarrollo potencial. Estos dos niveles, la distancia que hay entre uno y otro, encontramos lo que es la zona de desarrollo próximo. Este nivel evolutivo real dice que se va a dar primero
Cuando el niño puede desarrollar por sí solo sus actividades y el nivel de desarrollo potencial es cuando el niño necesita de alguien más, un empujón, una ayuda para que él pueda precisamente afianzarse de ese conocimiento. Por eso es que dice que después de esos dos procesos es cuando se va a desarrollar esta zona de desarrollo próximo. Y ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva para mencionar cuál es el método de Vygotsky en la escuela. Bueno, en este caso las ideas básicas para la educación, para Vygotsky justamente es el desarrollo psicológico, visto de manera perspectiva, los procesos de aprendizajes que ponen en marcha los procesos de desarrollo, esta intervención de otros miembros justamente del grupo social como mediadores entre la cultura y el individuo, ¿no? Y esta teoría sería social cultural de Vygotsky pone atención en la participación justamente proactiva de los menores con el entorno que los rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso con su contexto social. En respecto, digamos, en referencia con el diseño curricular, ¿sí? Esta idea de Vygotsky, contenidas en su enfoque justamente histórico-cultural, son planteadas en este diseño que trabajamos en la provincia de Córdoba, desde una perspectiva dialéctica. Es decir, esta teoría constituye un sustento teórico necesario para los estudiantes, ¿no? Y de garantizar este proceso de enseñanza justamente, que es lo que se estaría buscando. En el diseño curricular lo que se desarrollan son estrategias para la labor educativa, ¿sí? En este caso, durante todo el año, implica justamente que el docente se convierta en este mediador que planteábamos anteriormente, en una especie de orientador y facilitador justamente del proceso formativo del estudiante, en sus múltiples relaciones con los participantes en el proceso, es decir, mediante la interacción con el contexto socio-histórico-cultural. ¿Sí? El docente es el guía, ¿sí? Para el estudiante durante sus estudios en su formación educativa. Para ello parte el diagnóstico, ¿sí? Integral y grupal de los estudiantes, que conduce la relación de acciones educativas encaminadas a desarrollar a esta atención personalizada, ¿sí? Por eso es que se trabaja de manera sociocultural, ¿no? Ujú. En esta última diapositiva lo que vamos a tratar de abordar son los problemas que involucran la deserción y la repetición escolar, ¿no? Que es un problema muy recurrente hoy en día en las escuelas. Y desde nuestro criterio personal, lo que decimos que para evitar este tipo de problemas, sería necesario tomar conciencia sobre esos objetos de enseñanza. Esos objetos que son seleccionados por parte de los actores institucionales. Los problemas que veníamos mencionando anteriormente, ¿no? Esto de que enfrentar cuál es el problema, de la toma de decisiones y de la responsabilidad que debe generar un actor institucional a la hora de tomar estas decisiones, ¿no? Que esto es lo que va a involucrar realmente si el niño va a generar o no ese aprendizaje en sí mismo. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para evitar tanto esta deserción como la repetición escolar. Total, y tenemos que tratar también de acercar a los niños y a las niñas a prácticas que se encuentren atravesadas realmente por el contexto cultural y social que se dé en el ambiente cercano. No podemos únicamente quedarnos con lo que se lee en la escuela, con lo que se escribe en la escuela, porque nosotras la lectura y la escritura lo usamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces no tenemos que quedarnos únicamente con lo de la escuela, con lo escolar. Tenemos que tratar de introducir a los estudiantes a prácticas que tengan sentidos alfabetizadores, prácticas que les permitan a los estudiantes crear un vínculo que
que les permita hacer uso de esa letra, de esa cultura letrada, que les permita ser parte. Precisamente acá podríamos mencionar a Delia Lerner, cuando ella menciona que estas prácticas sociales, tanto de oralidad, lectura y escritura, son totalmente inseparables de lo que es la educación en la enseñanza de la escuela primaria hoy en día. Porque esto es el camino a construir estos sujetos sociales activos fuera de la escuela también, no solamente dentro de ella. Y eso es lo que tendremos que tratar de lograr entre todos, y es un obstáculo que está tan presente, ¿no? Pero Total. que bueno, que con mucho esfuerzo se puede tratar de salir y llevar adelante para evitar este tipo de deserción o repitencia escolar. Claramente. Con mucha práctica, mucho estudio y mucha lectura también para recrear nuestras prácticas. Tenemos que informarnos, tenemos que tomar con la mano estas prácticas y decir, vamos todos juntos. Y vinculando esto también con las escuelas asociadas en las que nosotros hemos estado haciendo las prácticas como estudiantes, hemos visto que esto de las prácticas sociales teóricamente no han sido vistas, pero para nada, muy aisladamente. Lo que es la práctica de oralidad, por ejemplo, es algo que no ha sido plenamente planificado, sino algo espontáneo que ha salido en el momento como una charla nada más cotidiana. Esto de la lectura muchas veces como que aburre al niño, no le gusta, la docente muchas veces tampoco trata de encontrar cuál es el camino para tratar de insertar esos niños en la cultura de la lectura, pero también en la escritura, porque estos niños copian, por lo general copian, nunca escriben por sí mismos, ni tampoco intenta la docente en tratar de que ellos escriban a través del docente, porque si bien, por ejemplo, tenemos niños de primer grado que no saben escribir, tranquilamente sabemos que pueden hacerlo a través del docente. Y esto no está ocurriendo en esta escuela social en particular. Así que nosotras planteamos estos 4 ejemplos de los quehaceres lector y escritor, siendo o imaginándonos como docentes titulares. Total, podemos ver que se basan mucho en el estudio de las superestructuras textuales, en reconocer qué tipo de texto es, pero no internalizan ni se apropian justamente de estos quehaceres del lector y del escritor que van a permitir que ellos sean parte de esa cultura. Que nosotros, como futuras docentes, tenemos que lograr hacer que los niños puedan recrear esto y lograrlo. Así, tal cual. Y bueno, si alguien quiere agregar algo, sino para ir cerrando la idea. Supongo que no, que podemos ir cerrando. Bueno, yo me despido. Mi nombre es Alondra. Adiós. Bueno, muchas gracias por observar el video y nos despedimos. Yo soy Caterina Candela y adiós. Yo soy Paula Agostina y muchas gracias por ver el video. Me despido yo también. Muchas gracias y buenas tardes, Claudia Huellos.